Ucrania, movimientos militares y otros movimientos geopolíticos que estamos viendo con Andrés de Castro. Él es subdirector del Instituto Gutiérrez Mellado, adscrito al Ministerio de Defensa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes. Al 24 horas. Bueno, vamos a ver qué está pasando exactamente sobre el terreno, Andrés, porque, claro, en principio Rusia es una potencia militar. Se antojaba un paseo militar en Ucrania, pasan los meses y vemos como Ucrania está ganando terreno, incluso recuperando esos territorios ocupados ilegalmente por Rusia, ¿no? ¿Qué está pasando exactamente? Cuando Rusia hizo su planificación, se dio cuenta de que en el año 2021, el año pasado, Occidente había tenido un grave fracaso en Afganistán, que es un territorio que ellos conocen bien porque estuvieron presentes durante muchas décadas, y entonces en ese análisis que hicieron de esa respuesta occidental, no pensaron que la respuesta iba a ser la que ha sido de ese apoyo al gobierno ucraniano. Entonces plantearon una guerra rápida, una operación especial que pudiera probablemente quitar del poder a Zelensky y tener un gobierno títere, porque Rusia está muy preocupada de que la frontera de la OTAN y de la Unión Europea esté tan cerca de su territorio. Entonces, en relaciones internacionales siempre estudiamos cómo tiene que haber una buffer zone, un territorio intermedio que permita que las grandes potencias no tengan esa frontera. No tengan esa frontera, ¿no? Esa vecindad. De todas formas, Andrés, claro, todos los analistas, no sé si tú coincides también en este punto, señalan que septiembre ha habido un giro por completo. Recordamos que en los primeros meses Rusia, desde Moscú, intentaban esa operación que llamáis en pinza, ¿no? Intentar envolver Kiev, gobierno títere, llegar rápidamente a una guerra rápida. Se está complicando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué factores han influido exactamente para que ahora el escenario sea completamente diferente? Lo que estamos viendo es que la guerra está escalando. Hemos pasado de que ellos tengan una operación militar especial a que ya hayan declarado que es un conflicto limitado, pero está subiendo la intensidad del conflicto. Putin ya ha hablado de utilización, que él dispone de armas nucleares. Estados Unidos también ha respondido a esta amenaza. La Unión Europea, a través del alto representante, el señor Borrell, ha dicho que si utilizaran armamento nuclear, Occidente estaría en una posibilidad de poder destruir al ejército ruso. Es decir, que tanto la dialéctica como las operaciones sobre el terreno nos hablan de que está subiendo la intensidad del conflicto. Es verdad que Occidente está proporcionando armamento y está proporcionando inteligencia a Ucrania, pero estamos en ese escenario de que cada vez el conflicto es más intenso. ¿Cómo podemos justificar, Andrés, los últimos bombardeos que estamos viendo? No sé si tiene algo que ver, vamos a explicar a la audiencia, que seguramente no lo sepa, que el Kremlin ha nombrado un nuevo general al mando de la operación en Ucrania. Es un general, Sergei Surovikin, conocido por haber liderado operaciones en Siria y precisamente esos bombardeos. ¿Esto puede explicar que estemos viendo de nuevo oleada de bombardeos? Sí, porque dentro del generalato de todos los estados hay generales que son más duros que otros y como estamos viendo que el conflicto escala, Putin cree que necesita un general que es del ala más dura dentro de sus Fuerzas Armadas, que, como dices, ha estado entre 2017 y 2019 al frente de la operación en Siria, que ha sido un éxito militar para la alianza de Rusia y los estados, en este caso de Oriente Medio y Norte de África. A ver, en todas las guerras hay bajas, lógicamente, militares, hay bajas civiles, hay incluso bajas por fuego amigo. Pero claro, se están utilizando armas de muchísima precisión y el hecho de que veamos tantos objetivos civiles parece una estrategia, ¿no? No sé si para desmoralizar a la población ucraniana, si para hacer daño a Zelensky o cuál es el objetivo, porque aparte de las infraestructuras eléctricas, etcétera, o de carburantes, no, es que estamos viendo ataques a zonas residenciales directamente, a colegios, etcétera, ¿no? Tanto las personas como los estados tienen una pirámide de prioridades. Entonces, en el mundo occidental estamos acostumbrados a otro tipo de manera de actuar, pero muchas veces se nos olvida que fuera de Occidente existe otra forma de hacer las cosas y que en esa pérdida de poder de Occidente de la que estamos siendo testigos, cada vez vamos a habituarnos más a ese cambio en los conflictos. Claro, estábamos hablando, fíjate, de ese margen de error también, de la precisión de las armas, de ese cambio de estrategia y preocupa muchísimo la central nuclear de Zaporilla. Hemos visto también bombardeos muy cerca y peligrosamente cerca de esa central nuclear. ¿Podría ser un objetivo?
en tu opinión? Ahora mismo está bajo control ruso. No me imagino a los rusos bombardeando una central nuclear que está en un territorio que controlan, y mucho menos desde que han anexionado las 4 provincias y que ahora, por supuesto, a nivel político consideran como parte del territorio de la Federación Rusa. O sea que no lo veo como una posibilidad inmediata, al menos, ¿no? Por la parte rusa. Otra cosa importante, estamos viendo en esta guerra la utilización de drones, no solo en esta guerra, pero especialmente la utilización de drones. ¿Qué papel juegan ahora mismo la guerra de Ucrania y qué papel pueden jugar en un futuro cercano? Son cada vez más habituales y lo van a ser cada vez más por el número de vehículos no tripulados UAVs que se pueden tener, y sobre todo porque tenemos de 2 tipos, los de observación y los que pueden llevar armamento, que pueden llevar misiles que pueden atacar a un objetivo, por ejemplo carros de combate, como hemos visto en el caso ucraniano de destrucción de columnas enteras de carros de combate rusos. Vamos a volver a fijarnos en esa fotografía, que yo creo que es muy importante. Por un lado, Ucrania militarmente es una potencia inferior a Rusia. Ucrania se está pues abasteciendo de todo el material militar que le llega de Estados Unidos, ayuda de Europa, etcétera. De acuerdo. Pero en cuanto a la moral de las tropas, estamos viendo a un ejército ucraniano con la moral bastante alta, está luchando por su país, por sus fronteras, y al ejército ruso, donde vemos pues bueno, que ese reclutamiento, incluso de reservistas, pues no es bien aceptado, ¿no? ¿Esto puede influir y decantar una guerra cuando estamos en un punto como el de ahora? La moral, por supuesto, pero la moral es muy difícil de medir. Entonces, nos cuesta mucho saber cuál es la moral de las tropas. Además, son ejércitos verdaderamente numerosos en el que cada unidad podrá mostrar un arrojo distinto, una moral distinta. Y también es verdad que sería muy interesante tener la capacidad sobre el terreno de ver qué hay verdaderamente y cuál es la actitud de, por ejemplo, la población rusa hacia el conflicto en cada uno de los territorios del país, igual que la ucraniana. Veremos qué pasa en los próximos meses, porque estamos a las puertas del invierno. Siempre se ha dicho que Rusia gana las guerras, ¿no? Tradicionalmente, Napoleón, etcétera, Hitler en invierno. Veremos qué pasa. Una última cuestión. Escudo conjunto antimisiles, liderado por Alemania, con otros países, en principio España no forma parte, de momento, incluida Finlandia también, ¿no? Que ha pedido entrar en la OTAN. ¿Cómo valoras este escudo antimisiles europeo? Pues valoro... Cuando ya hay uno de la OTAN, ¿no? Valoro que Alemania tiene un rol cada vez más protagónico en el aparato de seguridad y defensa dentro del continente, y también que cuando hay una estructura de tantos países, la gran pregunta es quién decide cuándo se va a utilizar. Entonces, lo que vemos es eso, un rol de liderazgo alemán que era muy común en el aspecto económico, pero ahora lo estamos viendo también en el ámbito de ¿Cuánto puede seguridad tardar en crearse un escudo antimisiles? Depende de la capacidad. Se darán prisa, ¿no? Depende de la capacidad. Bueno, Andrés de Castro, subdirector del Instituto Gutiérrez Mellado, gracias, de verdad, un placer. Gracias. Este análisis aquí en el 24 horas. Nosotros continuamos ahora con más asuntos de